Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a una nueva entrada de la edición Interiores de la revista Llegás. Esta vez nos acercamos a un tema que no habíamos tocado hasta acá, que es la astrología. Y para ello convocamos a Ezequiel Dazo. eh, Me pareció que era la persona indicada para abrir el mundo de la astrología a aquellos oídos que no necesariamente están habituados al lenguaje simbólico que maneja esa disciplina. También porque Ezequiel es músico y bueno, algo de eso cuenta en la entrevista, con lo cual me pareció que era la persona indicada para hacer ese cruce y para abrir en Llegás un nuevo tema para ir circulando en estos encuentros de interiores. También les recomiendo mucho ver en el canal de Ezequiel las charlas que él está manteniendo con otros de sus invitados. Son charlas multidisciplinarias, siempre con el eje en la astrología, pero son súper enriquecedoras y muy accesibles al oído de cualquiera, diría, que mucho más allá de si interesa o no la astrología, los temas que se abarcan eh, son muy, identifican mucho y es muy fácil, y son de muy fácil acceso. Por último, les pido que se suscriban abajo acá mismo en el canal de YouTube de la revista Llegás, que con un simple clic nos dan una ayuda enorme para difundir estas actividades que estamos haciendo durante esta cuarentena. Un saludo, hasta la próxima y que la disfruten. Bueno, ahora sí estamos grabando. Ezequiel, muchísimas gracias por entrar en este espacio de conversaciones de la revista Llegás. Bueno, sin volverse muy personal, como mínimo, no sé, te preguntaría si tenés ganas de presentarte un poco, de saber, de que conozcamos qué haces, pero lo voy a hacer con una pregunta personal respecto a lo poco que conozco de vos o lo que se deja ver en las redes en realidad, que vos formaste parte de una, o sea, venís como del lado del palo del arte, digamos, de la música, básicamente. Eh, Formaste parte de la banda Los Santos Inocentes, sin el Los, creo, ¿no? Santos Inocentes, Ujú. sin el artículo. Eh, yo había escuchado, no sé si en su momento, en los 90, yo estuvieron más lejos en los 90, entonces me pregunté cómo fue el pasaje de ser miembro de Santos Inocentes a tener un mail que se llame Destinos en Tránsito. Quiero decir que casi que la marca identificatoria tenga más que ver con aparentemente otro costado. Vos dirás si es otro costado, si son complementarios, o si el otro está activo. ¿Cómo se da ese arco? Y es más bien una excusa para empezar a hablar. Está buenísima la excusa. Bueno, soy Ezequiel, me dedico, como comentabas, hoy a algo muy aparentemente diferente a lo que me dedicaba, pero solo aparentemente. Esto tiene que ver con que me dedico a la astrología profesionalmente, soy consultor y soy docente también, tengo grupos de formación en donde investigamos astrología puntualmente de la línea humanista, que es un poco la línea eh, que ha encontrado un matrimonio, por así decirlo, con todo lo que es teoría psicológica, desde las últimas décadas muy fuertemente, y también soy estudiante de psicología social, que es algo que me encanta. Siempre me encantó el tema de lo... ¿En dónde estás estudiando psicología social? Eso te lo había Estudio a escuchado. distancia en la Escuela del Sur, en Buenos Aires. Tengo, Ajá. digamos, viajo con cierta frecuencia para hacer la homologación tenemos que viajar, pero bueno, la formación a distancia implica estar más tiempo, yo vivo en Catamarca, Sí. estoy más tiempo acá y cada 2 meses más o menos tengo que ir yendo para Buenos Aires nada, a hacer las actividades allá. Y ese proceso fue, si te tengo que sintetizar brutalmente, fue lo que después descubro un proceso totalmente natural. Sin embargo, rompía casi por completo todos los supuestos que yo tenía con respecto a la identidad personal, ¿no? Y digamos, creo que es de donde surge tu pregunta, ¿cómo es posible que una persona cambie tanto? Bueno, uno se imagina que algo pasó en el medio. Sí, siempre, siempre. Siempre hay cosas que te van acompañando, ¿no? Pero yo desde 2000, en 2011 me fui de Buenos Aires porque, Vos sos de digamos, Buenos Aires. yo soy nacido, criado, bueno, en Buenos Aires también tengo familia en el campo, digamos, siempre me anduve por el resto del país y me encanta, digamos, siempre estuve muy en contacto con la naturaleza y es algo que me es muy afín desde chiquito, pero Ujú. sin embargo soy bicho de ciudad. O sea, eh,
sigo siendo el porteño acá, ¿viste? Claro, sí. Pero ¿y te fuiste a Catamarca? Bueno, Y, dale, perdón. bueno, no, Catamarca. y sintéticamente el camino se dio en un momento de colapso. Yo creo que después la vida me fue haciendo un poco más experto en ciertas cuestiones que tienen que ver con lo astrológico, pero no lo voy a traer técnicamente, pero bueno, de algún modo me ha dado mucha información con respecto a las crisis, ¿no? A lo que llamamos las crisis. Y hoy estamos en un momento muy análogo a esa palabra, ¿viste? Que suena como, nosotros en Occidente tenemos esa asociación casi directa entre crisis y catástrofe, ¿viste? Mm. Es decir, vos te dicen Bueno, crisis y crisis se te prende la oportunidad, luz. pero ahora uno la asocia también, cuando anda generoso y Claro, optimista, con la palabra oportunidad. totalmente. Digamos, racionalmente podemos hacer ese ejercicio, pero emocionalmente no. Ujú, sí. Si uno se pone a hurgar un poquito y se vuelve bien, bien íntimamente honesto, uno a la crisis le teme, ¿no? Bueno, y de tanta vuelta carnero en ese sentido, le fui perdiendo un poco el miedo, ¿no? Ya por hartazgo. Y bueno, me fui de Buenos Aires porque en ese momento particular ¿Qué fue sentí 2011, profundamente. dijiste? ¿2011? ¿Cómo? ¿2011 para ubicarme en 2011, sí. Ok. Sí, sí, en 2011 me fui a Córdoba en principio. Estuve en Capilla del Monte unos años y ahí fue un momento así como de enorme descubrimiento de un montón de cosas que no sabía que existían, intuía que existían, pero mi mente no me permitía recibirlas, la mente analítica, Ujú, eh, y viniendo de familia intelectual, digamos, y académicos, etcétera, era todo un tema, ¿no? ujú, Entonces, en principio fue un lenguaje simbólico, que era la música, y después en ese ínterin descubrí la astrología, entre otras cosas, que en definitiva no es otra cosa que algo muy musical. Por ahí es distante si uno no la estudia, pero vos pensás que la música y la astrología son lenguajes simbólicos, ujú, y no responden al orden analítico, es decir, son vibraciones, o sea, responden a una significación, a una comunicación más bien vibracional que intelectual. ujú, Está en otra gama de frecuencias, por así decirlo. Entonces yo te diría que la astrología es otra esfera de la música, en realidad. ujú, Eh, Otra octava de la música, ujú. otra octava de ese mismo arte, ¿no? Que se Eh, percibe con otros sentidos, tal vez no con el de la escucha. Absolutamente. Y bueno, Ajá, viste la música que te emociona, ¿no? Es decir, son esas cuestiones que nosotros no nos permitimos tener en cuenta en el pensamiento científico con él. ok. No aceptamos epistemológicamente que sentirse aparte de recibir información valiosa. Digo, que sirva para saber. Eh, ¿Y cómo fue, o sea, puntualmente el cruce fue a partir de que te encontré, porque digo, vos me decís, yo intuía que había un universo ahí, pero que lo negaba racionalmente por esta pertenencia a una familia intelectual o de una formación ujú, más académica, sospecho. ¿Qué fue? ¿A ujú. través de alguien? ¿Estabas mirando el cielo y dijiste tal vez? ¿O qué? ¿Cómo fue el primer Bueno, encuentro, tal vez, en la puerta de entrada? ujú. En realidad las experiencias que me acompañaron siempre desde pequeño tienen relación con lo que llamaríamos las emergencias espirituales. Las experiencias que están más asociadas con lo místico o con lo que comentan y escriben los místicos que los científicos, ¿no? Ujú, Entonces, de acuerdo a esa serie de experiencias que siempre experimentaba, cuando me fui a Córdoba particularmente tuve una que es incomunicable, intransferible, pero que todos creo que en algún momento podemos llegar a conectarlas, creo que la vida nos regala esas situaciones que usualmente son muy desbordantes y muy perturbadoras, porque por supuesto el orden que uno conocía se derrumba, o al menos se pone en cuestión, y bueno, gracias al cielo pude encontrar gente que me guió para darme cuenta que eso no era no estar volviéndome loco, ¿viste? Un delirio, una alucinación. Entonces me interesé mucho en investigar eso, ¿no? ujú, ¿Qué era eso? ¿Qué ujú. era ese mundo donde las percepciones cambiaban absolutamente, ¿no? Algo muy, muy de acuerdo como cuando soñamos, ¿viste? Cuando soñás, Un mundo ¿qué muy es eso? concreto. ¿Viste? ¿Qué es eso? Pero es un mundo muy concreto. Aparece con una... Y pasan cosas y uno a veces se los acuerda y con eso uno puede crear arte y bueno, digamos, a mí me interesa muchísimo saber, no te digo qué es eso, pero sí comunicarme con eso, ¿no? Ujú, Parecería ser que hay una necesidad de esos mundos imperiosa, muy profunda y muy amorosa de comunicarse con nosotros, ¿no? ujú. Parecería ser que hay un ser muy extraordinariamente inteligente que tiene interés en comunicarse con nosotros, ¿no? Y que pudiera hacerlo a través de estos símbolos, decís. Necesita de algún modo ofrecernos un lenguaje adecuado a su capacidad
inteligente, ¿no? Porque es una inteligencia tan sublime que no habla como nosotros. Se sirve de arte para conectarse con nosotros, ¿no? Decís arte, yo pienso en astrología como lenguaje, digo porque está como esto que se dice bastante, que mucho más que una, no te digo ciencia dura, que eso ni hablar, pero digo que es más un arte que otra cosa, sobre todo por esta cosa que tiene de interpretación, entiendo, de, Sí. que es una interpretación lo que uno puede hacer, más allá de la existencia de eso. Recién hablabas de ser, y parecía que se te despersonalizaba un poco eso. Digo, pero que el ser, que algo que nos habita, algo que está dentro mío, algo que habita, algo que interviene en el vínculo, lo cual me lleva a otra pregunta, Sí, sí. que es, digamos, en esta, perdón, la vida cotidiana se interviene en los monoambientes. Está con nosotros. Sí, sí, es así. Es parte del ser. Sí, los monoambientes también. Más todavía. Sí, totalmente. Bueno, no, lo que pensaba es, ¿cómo definir, digamos, porque me parece intuir, dado sin ser experta, ni mucho menos, yo no me dedico a esto, pero habiendo escuchado y transitado bastantes diálogos, vos en tu canal, de paso informo que tenés como charlas, lo que me resultó interesante fue como la cosa interdisciplinaria también, que sucede no solo en tu canal, sucede en muchos portales, como la astrología va dialogando con diferentes disciplinas y nutriéndose un poco, agarrando de la antropología, de la psicología, ni hablar, con toda la tendencia de la astrología humanística, y hay escuché también, no sé, economistas que han estudiado, con gente que estudió economía, o sea, como que en general se la agarra con algún tipo de visión sobre el mundo cuando uno entra a este espacio, llamarlo así. Claro. Entonces, y una de las cosas que puede deducirse es que el objeto de estudio, o sea, ¿cuál dirías que es el objeto de estudio? Porque digo, ante una situación medio reductiva, pero ante un consultante, Ujú. eh, en tanto la astrología lo que estudia es el vínculo y cómo uno es también a partir del espacio que le permite el otro, o sea, uno empieza a entender lo vincular que está en juego. eh, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Esa cosa que está en el medio, el astrólogo agarra su carta y más allá de que seguramente uno en un momento deja de agarrar la propia carta para ver cómo resuena con la del consultante, pero ¿cuál sería el objeto de estudio? ¿Eso que está en el medio? ¿Cómo lo definirías? Está buenísimo. Bueno, eso responde muchísimo a los supuestos desde los cuales hacemos lo que hiciéramos. Quiero decir, la astrología se basó en un supuesto, te diría ya milenario, que tiene que ver con con un paradigma mucho más racional y cientificista que humanista. Ujú, Eso está cambiando, ¿no? Digo, la astrología tradicionalmente se enfocó en la fenomenología y en la predicción de la fenomenología, es decir, la prognosis. sí. Ese fue el objeto de estudio de la astrología en términos generales, ¿no? En todos los pueblos. Pero bueno, eso tiene que ver con un paradigma que siempre va a estar vinculado con nuestra subjetividad como cuerpos humanos y con la conciencia, con el despliegue y el desarrollo de la conciencia y su movimiento a través del tiempo y el espacio. Como la conciencia está, decimos en la astrología humanista, usamos esta metáfora, a mí me encanta, que es la de viaje, ¿no? Como el Sol, ¿no? Por el cielo, con los planetas, incluyéndonos, es como una nave viajando por el espacio, ¿viste? Ujú, Está en movimiento, ¿no? Y nosotros tenemos una suerte de fantasía de estaticidad, incluso con respecto a nuestras personalidades, que es falsa, en realidad. Porque si uno se pone a pensar cómo era cuando tenía 7 años y uno se ve ahora, obviamente cambiamos, ¿no? Eso es obvio, no solamente el cuerpo, ¿no? Bueno, si las cosas salieron bien, algunos puede fallar, decía Tuzán. puede, se puede mal lograr. sí. El paradigma nuevo tiene que ver mucho más, y es algo que nos va a llevar unos buenos eones seguramente, con ¿Eón? empezar a entrenarnos, quiero decir, en qué es lo que ocurre entre nosotros, como vos bien notabas, ¿no? Es decir, el subrayar el vínculo por sobre el fenómeno y por sobre las identidades individuales. Es decir, esto que a vos impulsa en este tiempo tan crítico de charlar con un desconocido un rato y encontrarte y ver qué aparece en ese encuentro y darte cuenta que de repente en ese encuentro hubo una riqueza
Y en otro momento por ahí uno no hubiera tenido el impulso de decir, che, bueno, voy a charlar con este tipo de la calle, ¿no? Si esto no Ujú, fuera la calle, sí. o sea, si fuera la calle tal vez no lo hacemos, ¿no? Y bueno, yo creo que el objeto de estudio sí es que no es uno, ¿no? Pero digamos que en relación con los otros y en relación con el destino, paradójicamente uno descubre quién es. Y no sin relacionarse con. Uno cree que ya sabe quién es, dice el No, paradigma bueno, sí, que uno ya aplicamos está siempre. grande, uno ya está grande para haber perdido esa ingenuidad. Yo soy el baterista de tal banda, Sí, sí. y soy eso. Entonces, ¿qué pasa si la banda se disuelve? Y sufro como loco, porque mi Des- identidad estaba anclada con Disuelvo esa mi idea de experiencia, identidad con ella. ¿no? Y Sí. decimos que somos lo que elaboramos, por ejemplo. ¿Vos qué sos? Y yo soy médico, soy astrólogo, soy. Pero profundamente hablando, no es eso lo que somos, porque eso después uno descubre que responde a ciclos en la vida. Y la astrología estudia eso. Entonces te ayuda mucho también, no solamente que el objeto de estudio sea el vínculo con los otros seres humanos, sino el vínculo con la naturaleza. Si vos estudias, por ejemplo, historia de la astrología, lo que tiene de fascinante es que vos vas a ver cuál es la relación de los seres humanos con la naturaleza. Ujú. ¿Qué pasaba con nosotros los seres humanos estudiando astrología hace 1000 años? Y vos ves cuál era el vínculo que teníamos con la A naturaleza, ver, y vas a ver. ¿se puede ejemplificar esto para entenderlo un poco menos conceptualmente? No sé, Ujú. para entender. Bueno, imagínate, qué sé yo, llamémosle momentos más prehistóricos, un Pithecanthropus erectus mirando el cielo. Son ejemplos que yo uso sirviéndome de la antropología de Caruti, ¿no? Porque lo he estudiado mucho y Sí, a mí me sí. encanta. Para quien no lo conoce, lo recomiendo Eugenio extraordinariamente, sobre Caruti. todo. Después voy a poner en el link todas las referencias. Es imperdible, porque es muy humano estudiar astrología desde ahí, ¿no? Digo, ¿qué nos pasa a nosotros como seres emocionales antes que racionales? Por eso está bueno que lo lleves ahí. Yo a veces me voy. Eh, y tiene que ver con cómo se relacionaba con el mundo y para qué servía la luna. Qué sé yo, los primeros calendarios o las primeras cuestiones se aplicaban en principio porque de día era peligroso, era más peligroso cazar que de noche. Entonces usábamos las lunas llenas para que con el reflejo Para y que esa se luz más vea. tenue nos podemos esconder y sin embargo vemos a los animales que cazábamos, ¿no? Y a eso, pues, fíjate que la relación en ese sentido con el cielo era distinta. Eh, hoy, no, ni nos, hoy vamos al supermercado y no, o sea, no nos importa si tenemos que cazar, no cazar. Eso sigue Y ocurriendo. no está dependiendo de si hay luna llena o no, depende de otras cosas. Pero digo, la luna llena sigue iluminando la noche, eventualmente. Sí. O no Y sigue. y si vos te conectás con los ciclos, te vas a dar cuenta que el conflicto que vos tenés en tu casa responde al ciclo lunar. No le vas a dar bola a la luna, vas a decir, tachame el cielo, no lo miro, pero el día de luna llena yo tuve un quilombo con mi pareja, y una catarsis. O el día de luna nueva me sentí tremendamente inquieto. Mm, Si vos empezás a seguir esto no digo, no es que hay que creer ni no creer, digo, si te pones a seguir las lunaciones, ujú. vas a ver que la vida y los vínculos responden a los ciclos de relación entre el Sol y la Luna mínimamente. Después tenés otros grandes ciclos, ¿no? Pero vos empezás a estudiar otros, y otros, y otros, y sus simbologías son muy evidentemente relacionables con lo que te va pasando, por así decirlo, ¿no? O con lo que el yo siente que le pasa. Sí, te ¿Te empieza a respondo con hacer eso? No una sé si especie de... Bueno, vamos viendo, digamos, voy como desde la curiosidad más bien, ¿no? Como digo, viendo a dónde... Te empieza a hacer Sí, sí. sentido, digamos, reconocer, decís, estas fases empieza a tener un cierto sentido respecto a tu realidad. En ese sentido lo estás diciendo. Absolutamente. Un sentido, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, ahí podés tocar un poquito más, podemos construir juntos una respuesta más, que va a ser siempre preliminar, va a ser siempre efímera, ¿no? Pero digo, el objeto de estudio es la búsqueda del sentido. Ujú. Al mismo tiempo, esa es la paradoja, porque no es algo que no es un punto de llegada, ¿viste? No es que yo estudio astrología, si quiero definir un evento en el destino, sí, pero lo meto en un tupper, ¿viste? Es como querer meter el infinito en un tupper. Otra cosa es que de repente uno encuentra preguntas, ¿viste? Te vas encontrando otra pregunta, y encontrás otra pregunta. Y esa pregunta está llena de significado, llena. Incluso las cosas más espantosas de la vida. A Claro, mí personalmente me ha ayudado muchísimo en ese sentido, a descubrir que las cosas que había vivido, que eran las más difíciles, estaban llenas de significado. ahí está, buenísimo. Y en ese sentido me parece interesante porque, a ver, algo que me haces pensar con lo que decís es,
el tema, más bien no es la búsqueda del equilibrio, sino que lo que uno entiende es el orden que hay en ese desequilibrio medio permanente, porque digo, se entiende lo que, el Tal cual, pensamiento que me lleva, como que tal cual. lo que calma o lo que hace sentido es comprender el desequilibrio. Nunca vamos a ser esos seres equilibrados. La paradoja es que el equilibrio es el desequilibrio. Es la fantasía libriana en astrología esa, ¿no? Ujú, O sea, somos energía libre, tenemos esa gran paradoja existencial, porque en realidad el supuesto inconsciente para nosotros es que cuando tenemos esos momentos de aparente felicidad, los capturamos y los dejamos fijos y creemos que eso es el sumum de la existencia. ujú, Entonces, cuando el ciclo da su devenir y la cuestión sigue su camino, porque tiene que seguirlo, porque la vida implica esa dinámica inevitablemente, uno se siente mal porque atesoró algo que parece que ya fue. Pero después vuelve en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces uno descubre que justamente la magia y el arte de la vida es aprender a caminar ese desequilibrio que vos notás. ujú. ¿Cómo acompaño esa dinámica? Es decir, el equilibrio es el dinamismo, es que la balanza, por así decirlo, oscile, no esté quieta, ¿viste? Vos decís, que no se me mueva la balanza, a eso le llamamos equilibrio. Y en realidad el universo te dice el equilibrio es la balanza dinamizando, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y eso es Sí, es como salud, entender digamos. ese movimiento, sería una especie de cosa así, empezar a comprender algo de ese movimiento. En ese sentido, digo, hay mucho, en respecto a las imágenes que circulan vinculadas a la astrología, además en general están, bueno, todos los mandalas que son tan equilibrados en su Siempre. imagen. Y yo pienso también en en el vínculo, digamos, hay algo del arte o del imaginerío vinculado y de la imagen vinculada a la astrología que personalmente me resulta bastante menos interesante, entre comillas, que el propio arte en su expresión más desequilibrada. Sería, no sé, los simbolistas, el movimiento simbolista, eh, Claro. Böckler, no sé, Turner, digo, como Mm. pintores que en realidad estaban, uno se los imagina desesperados, como padeciendo mucho ese desequilibrio, y los cuadros a veces terminan siendo como la captura de un arquetipo, no del mandala, no Claro. es un mandala equilibrado, no te dibujan un mandala Sí, todo sí, con los sí. colores, sino que es Claro, claro. la Claro. mancha así desplegada en su forma más desequilibrada y que eso al final, esa forma, es como la representación de ciertos arquetipos que también la astrología, con los que la astrología trabaja. Es que en realidad los arquetipos, bueno, hay que ver, no me quiero poner exquisito con la palabra arquetipo, ¿no? Pero usualmente se habla de arquetipos en términos de como lo trajo Jung, pero en realidad esa palabra es mucho más anterior. Platón hablaba de arquetipos, incluso hasta creo que, que mismo Pitágoras hablaba, ¿no? Pero era otra cosa, era otra concepción. Digamos que Jung hace como un recorte para poder meterlo, por así decirlo, en el marco académico sin que lo tiraran de colifa, digamos. Sí. Y más o menos desplegarlo, ¿no? Pero es muy cierto, y lo que es curioso es que cuando vos ves los artistas y estudias sus mapas, ¿no? O sea, me ha pasado, qué sé yo, tengo mis artistas favoritos y qué sé yo, y viste, después ves las ¿Quiénes cartas y qué sé yo, son? y esto que vos notas, el arquetipo que pinto, está relacionado con lo que descubro de mí. Es decir, por supuesto, todos somos el zodíaco, pero hay veces que hay mucha más carga de un signo, por ejemplo. Ergo, todo el material arquetípico, llamémosle las imágenes arquetípicas que se desprenden de ese molde. Ujú, Entonces, todas las pinturas de repente de un autor tienen una cuestión monotemática, ¿viste? Monotemática como monoarquetipal. ujú. O ronda siempre ese arquetipo, pero las imágenes arquetípicas que se desprenden de ahí por ahí varían. Pero el arquetipo, digamos, el reino de la idea, es siempre el mismo. Ujú. Y es cierto, yo creo que ese es el dilema de los artistas, por así decirlo, profanos de los no profanos, ¿no? Sí, Porque vas a ver que hay artistas que están relacionados con lo místico y que ya empiezan a cobrar una identidad que podríamos llamar hoy en términos modernos transpersonales. Es decir, el arquetipo que pinto ya no es solamente el mío. Te digo, William Blake. Blake, vos ves los cuadros de Blake y está todo. No es solamente la carta. Ahí ya te das cuenta que el tipo, a través de las primeras fases de su historia artística, pudo, por así decirlo,
sublimar su cuestión personal y pasar más allá de eso. Los grandes artistas traen mandala, ¿no? Claro, sí. Pero no, te imagina el artista y que, digamos, no pensás en Buda, ¿no? No, no, de Eh, ninguna manera. De hecho, digo, noto, sí, exacto. no Perdón. vos, digo, uno, si piensa en un artista no pensás en Buda, ¿no? Pero digo, yo consigo o a Jung. Para mí Jung era un artista, más que... Empezó con la teoría analítica, pero después terminó siendo un artista. Podría pensarse artista en el sentido de crear, de donde no hay nada, se manifiesta algo o se transforma algo. Uy, te perdí, te perdí. ¿Me escuchaste? Justo te ¿Estoy? congelaste. Sí, sí, Ahora, perfectamente. no, lo pensaba cuando Te decías escucho. Jung artista, en el sentido de la vinculación que tiene su teoría con lo creativo, porque donde había una cosa se transforma y aparece otra. Y en ese sentido, Ujú. al universo este que estoy empezando como a visitar a veces desde esta cuarentena, los encuentros astrológicos y demás, no lo veo tan dialogando. Justamente ahí es donde tal vez fue como las ganas de contactarte y demás, porque no lo veo en principio, y no es que me interese que sea así, simplemente es una observación, dialogando con el campo del arte. Lo veo mucho más dialogando con el campo de la psicología, con el campo del auto, bueno, la palabra autoconocimiento es complicada porque a veces, No, pues vale. pero digo, como de lo terapéutico, llamémoslo así, y no tanto Ujú. con el campo de lo artístico. Es más, digo, es lo que te decía, me parece que a veces cuando se lo asocia con lo artístico se achata a una idea medio fija de lo que uno Ujú. supone, de los arquetipos o de lo que quiera que sea, pero Claro. se arma algo un poco más cristalizado y con menos movimiento. En cambio, la relación con lo terapéutico veo que está muy viva. Ujú. ¿Cómo ves vos? Si Bueno, algo tenés es para es comentar. que, pero está muy bueno lo que notas, porque creo que esos son supuestos de los cuales hablamos que está buenísimo cuestionar saludablemente y cariñosamente, porque estamos descubriendo desde hace unas buenas décadas que el arte es terapéutico. Mm, Es decir, qué sé yo, tenés desde el journaling, es decir, hay gente que tiene afinidad por escribir y de repente relatar alguna vivencia, tener un diario íntimo es extraordinariamente terapéutico y lo ayuda a resolver eventos ujú, traumáticos. sí, claro. El teatro, el psicodrama, eh, la expresión corporal, ¿no? La pintura. Yo creo que, digamos, el supuesto que nosotros, desde el cual partimos cuando decimos terapéutico, creo que tiene que ver con algo muy freudiano todavía, y esto es inconsciente, digo, no, a mí también me pasa, que nos pasa a todos, en donde lo terapéutico es un señor de espaldas al que no ves y estás acostado contándole cosas, ¿viste? Y estás 45 minutos, te baja la hora y te vas y volvés la Y semana que vamos viene. Y cerrando. ese fue. Sí, Y volveme a hablar cómo es tu relación con tal o cual durante 20 años. Pero yo creo que eso es un paradigma, y, digamos, con esto no denosto el psicoanálisis, porque parece que es fantástico para ciertas cosas. Pero, digamos, hace rato que se quedó corto, ¿no? Incluso Jung, ¿no? Pero está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que el arte y la terapia no son una unidad, o que la astrología y el arte no son una unidad, o que la ciencia y el arte no son una unidad. Tenemos esa cuestión dicotómica y muy escindida, estamos disociados en ese sentido. ujú. Y todos los temas que vivimos creo que tienen que ver con disociaciones de la unidad. Este es un juego de disociaciones, podríamos decir. Y el arte creo que unifica, ¿no? Porque lo que genera muchas veces es un silencio que no practicamos, o tratar de conectarnos desde otro lado, no solamente hablando o pensándonos, ¿no? Darse un abrazo, qué sé yo, son esas cosas que la otra persona tiene, por ejemplo, terapia que tiene que ver con abrazarte con otra persona 1 hora. ¿Tenés un quilombo con tal? Quédate 1 hora abrazado. Alguien que es muy racional o muy frío dice, eso es un espanto, o sea, es Mm, una pavada. ujú. A la voz al minuto 15, te das cuenta que aparece algo, al minuto 20 aparece otra cosa, al minuto 25 te agarra un colapso, Y y al después tenés minuto que 40 de repente sobreponerte a ese colapso y seguir y ver qué hay. vas atravesando toda una cuestión que si esto, ¿cómo puede ser? Si yo estoy quieto, ¿cómo puede ser que esté este movimiento profundo al mismo tiempo si yo estoy... eh, bueno, y ahí descubrís esa interioridad que es tan propia del artista, yo creo que está muy bien, porque el artista lo que hace es expresar el vínculo que tiene con su mundo interior, ¿no? Qué Y interesante esto del abrazo cuando decís, bueno, sostener el abrazo. Digo, como hay que
ok, si la consigna fuera esa, digámoslo así, ¿no? Ok, ahora muchachos se abrazan 1 hora. Sí. Entonces, bueno, el estado por el que uno iría atravesando, hay que pasar la rompiente, hay que empezar a, digamos, esa rompiente, en principio, como seres sociales nos cuesta un montón, y luego a ver qué hay. Me haces acordar un poco también a no, la perfo hoy está como también, para mí es un poco más polémica la definición de performance, pero Marina Abramovic tuvo una performance hecha dentro del mercado, con lo cual esto sería cuestionable respecto al origen a su propio origen en términos de performance, pero no importa, era sentarse en una silla eh, y se quedaba mirándote fija durante una X cantidad de tiempo, no recuerdo muy bien cuál era, y lo único que hacía era sostener la mirada. Por supuesto que estábamos, no me acuerdo yo qué opinaba porque no la vi, no hice esa experiencia. Ella estuvo, no sé si 24 horas sentada en la silla con su vestido rojo así, y atravesando el tiempo, con diferentes interlocutores, que no eran locutores, sino eran personas con las que se miraba. Bueno, yo no sé si iban pasando, ¿no? Había una fila de gente, ese era el público y esa era la experiencia. Por supuesto que para ella debió significar y debió ser bastante más intensa que para cualquier espectador, aun cuando al espectador le haya costado, porque ella atravesó el tiempo durante 24 horas o durante un tiempo mucho más largo que todos. Pero un poco me haces acordar a eso respecto a las posibilidades de, bueno, de deshacerse de las ideas que uno tiene respecto a cómo serán las cosas. Perdón, fue una intervención un poco larga, pero me la suscitó tú. No, no, está perfecto, te sigo perfecto, y es tal cual. Lo que pasa es que, claro, cuando uno se queda en silencio, se empiezan a poner en crisis los supuestos perceptidos. Es decir, si yo soy quien discute todo el tiempo con el otro, el abrazo, ¿qué representa para mí? ¿Viste? Ahora, lo que veo es una cuestión que es una polaridad Aries-Libra, ¿no? O sea, que estamos con la balanza, Aries como energía guerrera y Libra como energía de reconciliación, como energía femenina receptiva y crítica. ¿Sí? Ujú. El abrazo es intermedio, pero digo, justamente, si yo soy el guerrero, ¿cómo me llevo con la idea de abrazarme al enemigo? Si me dicen, la guerra se resuelve abrazando al enemigo, y tengo que interpelarme mortalmente con respecto a mi identidad propia. Es decir, el guerrero tiene que morir para que surja ese abrazo. Entonces, será en definitiva un abrazo mortal. Por eso, ahí entra todo un juego que en ese silencio estoy muriendo a la ignorancia de esa cuestión que está en la superficie del arquetipo, por así decirlo. Profundamente hay una identidad, hay una unidad. Entonces, esa crisis es fantástica, pero digamos, hay que salir también un poco de la fantasía de que lo vamos a resolver intelectualmente. Por eso la terapia, el arte, el cuerpo, es fundamental para esto, porque se resuelve emocionalmente a veces. Es Ujú. atravesar todas las sensaciones y emociones que te producen que se derrumbe tu identidad previa. Es morir, ¿no? Es aprender a morir, digamos, Claro. poéticamente. Y yo creo que es fundamental, porque eso es un entrenamiento para algo inminente en todos nosotros, ¿no? Y la vida te va regalando esas experiencias, bueno, a mí un montón. Algunos más o menos Qué volumen, ¿no? vertiginosas cada una de ellas, Sí, digamos, el sí, traspaso, bueno, sí hay que pero asumir como... funcionales, funcionales. Sí, Y digamos, vos usaste una artista, por así decirlo, de las contraculturales, ¿no? Son sí. Contracultural las hoy que vienen a absorbido también, Bansky, pero bueno. claro. Pero bueno, yo creo que hay, por así decirlo, paraculturales o contraculturales sublimes que tienen que ver con lo espiritual ya, ¿no? Es decir, los que llamamos maestros espirituales van a hablarte de estas cosas eh, sin ningún tapujo y con una dulzura tan sublime que anestesia, por así decirlo, nuestra posición física con respecto a ciertas temáticas, ¿no? Qué interesante esto que decís, porque, a ver, porque dijiste, hay algo que me dispara, digamos, hablas de culturales o paraculturales, digamos, no importa el lugar respecto al mercado en el que se ubiquen, si por fuera generando carriles de circulación o dentro ganando mucho dinero, dijiste, bueno, pero esto atraviesa. Y me haces pensar en algo que le escuché bastante, que me pareció una reflexión extraordinaria a Alejandro Lodi, eh, cuando se pone a analizar la grieta, ponele, digamos,
porque empieza, la agarra desde la estructura del fanatismo o de los, digamos, desde ahí, entonces dice, mira, no importa si soy el revolucionario guerrillero o si soy aquel milico o nazi duro, digamos, pero la estructura es la misma. O bueno, puede ser parecida, digamos, pero que está como un poquito más allá de lo ideológico, la visión. Y Claro. esa posibilidad de ver, o por lo menos esa decisión de verlo desde lo estructural, digamos, está quien cuestionaría y me va a decir, no, pero eso también es ideológico. Sin embargo, a mí me Bueno, parece, y digamos, arriba de eso, entonces estás en un acople, claro, claro. Sí, por eso sí. digo, a todo lo podés meter en tu estructura, quiero decir, en tu discurso, en tu lectura de la vida. Pero bueno, a mí me hacía mucho sentido esto de observar las estructuras independientemente de las ideologías, y me parecía que la astrología permite mucho eso, ver los procesos de cualquier cosa, esto del mandala, ¿no? Empezar ahí en Aries, Tauro, Géminis y bla, hasta llegar al descenso con Piscis. Me parecía que ahí está como, es una posibilidad de ver estructuralmente el proceso de las cosas. Y bueno, sí, otra vez, hace sentido. Nada, no sé por qué. Totalmente. Sí, 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 sí. Está buenísimo lo que decís. En realidad también lo que va ocurriendo en la medida que uno estudia es que la relación adentro-afuera se empieza a disolver. Es decir, los supuestos o las filosofías que sostienen que la astrología sea válida y no sea un delirio, porque por supuesto hay de todo en el reino del Señor, Sí, claro. pero cuando está estudiada, está fundamentada y digamos, si uno lo puede ir acompañando con buena guía, está muy vinculada con estas máximas de cómo es arriba es abajo, de la filosofía hermética, ¿no? De que existe un reflejo, una identidad, por decirlo, Hermes Trismegisto, ¿no? sincronística ¿Decís? entre. Sí, Ok. sí, sí, Hermes Trismegisto, que es un personaje muy eh, famoso, por así decirlo, que se relaciona también simbólicamente con Mercurio o con Moisés o con Tot de los egipcios. O sea, son figuras, por así decirlo, es el mismo símbolo, o la Intermediaria. misma imagen, ¿no? Es un psicopompo, claro. O sea, el Mercurio psicopompo es el que comunica los mundos. Mm. Justamente mi Mercurio representa la mente, ¿no? La Sí, sí, sí. mente Sí. dual, llamémosle, ¿no? La capacidad la que tenemos los humanos desarrolladas hasta tal punto de ocupar este prodigio que estamos habitando, que tiene que ver con la posibilidad de religar la- el cielo con la tierra, ¿no? Mm. Entonces, pero donde iba es que esa percepción que vos decís que parecería ser desde un paradigma seguir siendo ideológico, te aseguro que no es así. En realidad, lo que ocurre es que si las cosas van bien, eh, la astrología se vuelve transideológica, transmoral. Es decir, realmente, ¿no? Lleva a que el cuerpo habite espacios incomodísimos si uno no está dispuesto a soltar lo que creía que era el asunto. Porque te pone en la cara, de una forma a veces muy alevosa, que las cosas no son como uno creía que eran, ¿no? Que hay otro mundo dentro del mundo, ¿no? Mm. Tremendamente mágico. Uno empieza, y digo, es una mirada en realidad la que uno termina desarrollando. Y yo creo que es la mirada del artista. Eh, Viste que hay gente, a mí me pasaba, ¿no? Yo intenté muchas veces dibujar y, digamos, y en algún momento llegué a dibujar más o menos decentemente, pero me costaba mucho porque yo tenía una predominancia tirante del hemisferio, digamos, el izquierdo. Izquierdo. Entonces quería dibujar desde ahí, y tenía amigos que dibujaban con una soltura, ¿viste? Una cosa hiperrealista. Y yo decía, ¿cómo hacen estos pibes? ¿Viste? Es imposible eso. Y yo pensé que técnicamente, bueno, y después me di cuenta que era desarrollar otra forma de mirar, que no era la que yo estaba usando. El artista mira distinto, no mira un frasquito, mira espacios, luces, Mira cómo la sombras, sombra, claro, cómo la sombra constituye el volumen. oscuros, ¿viste? O sea, tiene una Sí, sí, mirada que sí. no es la de objetivo, sino lo que estoy viendo es un juego de la luz, ¿no? Cómo juega la luz Sí, sí. con las Cómo resistencias, o la luz sea, construye espacio. Sí. y bueno, y la astrología yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Muchos van a decir la Yotish, que es la astrología de la India, mirá qué loco, ¿a dónde llegamos? Es la ciencia de la luz. Ah, ok, ¿sí? Ajá. La astrología de la India, Yotish significa ciencia de la luz. Decime si no es un título artístico, si Divino. no tiene que ver con eso.
sublime, ¿no? Divino. Así que yo creo que en definitiva estoy de acuerdo con esa definición. Ese es el objeto de estudio, creo. Te podría responder ahora sí un poco mejor. Claro, volviendo. La Che, y luz. luz, el estudio de la luz. Pero no en términos, no en términos de incluye todo lo que venimos diciendo, ¿no? No es un Sí, sí, facilismo, sí, sino no es una frase que se abstrae del contexto. muy Justo, viste, usada. que cuando le estaba diciendo en un momento, yo tengo una claraboya, entró luz y de Mirá, golpe yo decía, uy, mira qué raro. A sincroniza. ver, para lo, como en realidad en este canal no hay nadie que conozca además, o tal vez sí, pero no nos dedicamos a la astrología, ni es un público tan, tan asiduo o visitante de estos mundos, se me ocurre un juego, porque vos vinculaste, solo para dar una idea o una invitación a los demás, a ver cómo te parece. Eh, Vos vinculaste a la astrología con la música, y yo pensé en el sistema planetario con sus 10 u 11 cuerpos, no sé, Quirón ahí, que lo andan descubriendo ahora, y todo eso, pero eh, sí, podríamos jugar a decir qué instrumento, para dar una idea del mundo astrológico con otro lenguaje que no sea el astrológico, ¿qué instrumento Sí. jugaría en una orquesta cada planeta? Ok. Vamos a hacer el intento. Vos Digo, sabés para que hay extenderlo. estudios ya. A ver a dónde nos lleva. Ah, ¿hay estudios? Hay estudios. Bueno, Digo, habría para que tener en hacer cuenta. como accesible, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Lo que pasa es, claro, las funciones planetarias, por así decirlo, o las fuerzas planetarias, que son los embajadores, por así decirlo, son objetivos, son cosas que vemos, Ujú. tienen un despliegue detrás que para que nos lleve a una comprensión de por qué elegimos tal instrumento, no sé si nos vamos a quedar insuficiente, pero podemos Si hacer es el tonto juego. el juego, no lo hagamos, ¿eh? No, 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 pero a mí me encantan estas cosas, me parecen fascinantes. Y de hecho, para que no te resulte eh, eh, loco esto que estás preguntando, hay tratados y estudios con respecto a esto que estás diciendo, ¿eh? De hecho, hay artistas muy famosos que compusieron astrológicamente, o se sirvieron de las posiciones planetarias para desarrollar sus motivos sinfónicos, por ejemplo. Ujú. Solo me Este, imagino al Sol como director de orquesta, digamos. Eso es Sí, yo sería el director, ¿no? Por supuesto, porque es el o centro de estos grandotes eh, como no sé, uno de estos, los Júpiter y no sé, como gente grande que tiene que bueno, cargar el instrumento. Marte tal vez pueda ser representado por los timbales, ¿no? Y por algo muy ruidoso, por algo muy estruendoso, ¿no? Mm. Venus tal vez con una flauta traversa, Ujú. ¿no? Mercurio con un flautín, o con las campanitas, ¿no? Más Con cuestiones dicharacheras, más bien agudas. claro, agudas. Y Júpiter seguramente con algo muy rimbombante también, ¿no? Muy exuberante. Tal vez con la unidad o con el sentido de todo eso junto, ¿no? Con la Mm. síntesis de la orquesta. Mm. Este, O sea, tendría que ser también un Neptuno, instrumento Saturno melódico. Perdón, tendrá que ver también con los silencios, que ¿cuál? son Neptuno, Saturno, me los imagino, ¿no? Con la pausa. El ralentando sería también el momento de ralentando sería saturniano, el momento de acelerando sería marciano. Mm, claro, sí. Está bien, no El solo. pianísimo tal vez tenga que ver con Venus o con la Luna, ¿no? Una cuestión más femenina, una cuestión de matices. Pero bueno, los que han estudiado esto, por eso yo siento que por ahí hay alguien que estudió esta fenomenología o este estudio de la astrología con la música más profundamente que yo, porque yo no lo estudié, y está agarrándose la cabeza porque estoy diciendo un juego Sí, nomás. perdón, te invité a jugar algo de lo que no sos Técnicamente hay gente experto, que lo pero bueno, hace. era un juego. Sí, sí, me encanta. Me encanta. No sé si con esto. Sí, sí, también porque agregaste otras dimensiones que no son solo el instrumento, sino el Bueno, piano, el ¿lo ves que es acelerando, o creativo? sea, como digo, Sí, pero es que eso ayuda a dar una idea, darse cuenta de que no se trata nada más que de un instrumento, sino de todas las posibilidades, la velocidad, el movimiento de inercia o de arranque que puede llegar a tener, como que la astrología captura simbólicamente todo esto, el lenguaje astrológico que desarrollamos, no la astrología, pero digo, hay manera de aprender, tal vez, comprendiendo ya sea con palabras o con el cuerpo, ojalá, algo de todas estas cosas que están en juego también en una orquesta, que no son solo los instrumentos y 7 personas o 10 personas que se ponen a tocar, sino las intensidades que están en juego, las velocidades, los protagonismos, no sé, total. cosas Ahí así. me ocurre compartirte una pequeña metáfora con respecto a este jueguito que hicimos.
porque acá tiene que haber algo que por ahí para mí está bueno como monito de esta cuestión que venimos charlando en cuanto a lo personal y la identidad personal y el sol, el director, ¿no? El Mm, director. Este director que me parece que es el protagonista de la historia por ahora, ¿no? Que está en todos nosotros, mm, ¿no? Es lo que llamamos sol. Eh, ¿hasta qué punto, ¿hasta qué punto dirige? Es la pregunta transpersonal, ¿no? mm. Y hay una historia de la música académica, no me acuerdo ahora qué director y tampoco lo diría porque es una historia bastante vergonzosa. En medio de una obra, una presentación muy, muy importante, se descompuso. Es en Entonces medio de tuvo la que ir al baño función. corriendo en el medio de la sinfonía. Y se descompuso mal. Entonces, claro, dejó la batuta en el atril y se fue corriendo. Ante el desconcierto, por supuesto, de todas las personas que estaban presenciando la obra. Los músicos profesionalmente siguieron tocando, sin director. ¿Mm? Y completaron la obra magistralmente, sin director. Y cuando el director volvió corriendo, así acomodándose el pantalón, y qué sé yo, se encontró con que sin director, igual la obra estaba siendo aplaudida de pie. Entonces, yo Qué creo que esa, golpe al esa, esa, director, qué golpe, esa digo. historieta es qué pasa cuando el sol se corre, ¿no? Mm, ¿Qué pasa cuando el yo deja de ser un ratito protagonista, ¿no? O sea, frena la obra, sin mí el mundo se cae. Eh, o, aparte es una buena pregunta en este contexto en general, ¿no? O sea, mm. para meditar en esa historia que es graciosa, al mismo tiempo es... No, es bien bien simbólica, es digamos. O sea, esto de que la orquesta siga funcionando, también te hace pensar digamos, en lo asociado que está al ego, el yo. Entonces ahí como que la disociación de eso debe ser parte del trabajo, no para matar al sol, sino para ver de qué manera integrarlo. Bueno, eso es un trabajo psicológico, no sé, bueno, yo lo veo más desde la psicología, el propio análisis, pero entiendo que desde la astrología también hay una manera de entrarle a eso. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque en realidad el yo está al servicio del resto de los planetas, en realidad, ¿no? Es decir, el yo después descubre que no es solamente... Además, muchas veces le decimos yo a la luna. Cuando descubrís eso, te agarra un Sí. poco de vergüenza porque Estás con el decís, chupete. con razón, yo leía los libros de astrología y nada que yo decía, no, la astrología es una pavada. Después descubrí que era luna en tal signo y de repente leo ese signo y digo, claro, entonces no es tan simple. Yo me Claro, estaba identificando una identidad con una simbología que es distinta, pero que claro, está en mi mapa. claro, Entonces ahí, claro. bueno, y ahí el viaje empieza distinto, entonces tengo que ir al sol, ¿no? El sol es un es el punto de identidad Ujú. fundamental, ¿no? Bueno, nada, no sé, yo más bien sacié todas las preguntas que tenía, por lo menos en mente, o la verdad que te agradezco mucho, no sé si hay algo más que querrás decir, pero es como un gusto dialogar con otras, para mí también, como dialogar con otras disciplinas, porque a la vez como que se abren canales de nutrición en el intercambio, que parecieran nutrir ambas partes, digamos, hay algo de eso que, bueno, abrir esos canales, tal vez esta es la búsqueda, ¿no? Con los diálogos, digo, los que suceden acá, los que suceden en cualquier lado. Eh, pero se agradece mucho el Te punto de... agradezco también, que estoy totalmente de acuerdo, solamente podría agregar mi acuerdo total con este movimiento que me parece el más adecuado para este momento, que es abrir. Mm, Este es un momento en donde abrir es lo más difícil del planeta porque implica encontrarnos con todo lo que nos da miedo. Y parece que festejo este encuentro por eso, ¿no? Porque abrirnos a lo desconocido es el gran desafío de nuestros tiene tiempos. algo medio de tirarse a la De que pileta, en realidad porque... después decís, che, estuvo bueno, ¿no? Sí, porque aparte uno, tampoco digo, no es un trabajo, no es nada, hay algo de eso, ¿no? No es un trabajo pago, no, Claro, no tiene no nada tiene de eso. forma. Bueno, a ver, hay algo de ese paso, me Ese parece que, orden. no solo en esta entrevista, digamos, pero ese paso medio en lo desconocido es algo que, bueno, que es un buen momento, es un momento muy fértil para darlo, Ujú. así, porque no hay nada definido, porque justamente lo que está es como la incertidumbre muy horizontalizada, nos atraviesa, muy transversal. Entonces digo, bueno, casi diría, ¿qué pierdo? Está bueno. ¿Entendés? Bueno, al final Eh, uno desde ahí gana, ¿viste? por lo menos no se priva de intentarlo. Ahí vamos.
Bueno, Ezequiel, te agradezco muchísimo. Esto lo vamos a subir Gracias. al canal, así que nada, ya estamos en contacto. Estás ahí, entre los que quieran buscarlo, Ezequiel, pueden buscarlo en Ezequiel Dazo, en el canal de YouTube, o tendrás también ahí, aparecen tus. Digo, por si a alguien le interesa meterse, ahí hay todo un canal muy interesante. Y justamente cierro diciendo que la verdad que me comuniqué con vos porque me producía una enorme admiración la profundidad de cierta mirada. Porque digo, hay de todo en la Viña del Señor. Y en particular respecto a tu intercambio con los demás, pues no miraba tanto los videos en donde explicas cosas más técnicas. Bueno, viene la luna en Aries, entonces no sé qué, sino más bien los diálogos que permiten un acceso más fácil a quien no conoce tanto el tema. Pero me interesaba mucho, como digo, había algo en la agudeza de la mirada, en el diagnóstico como clínico y muy delicado, y a la vez imaginaba ese músico en los galpones y decía, wow, mirá la diferencia. Está dentro mío, seguirá ahí, un poco más sereno, Un poco pero más sereno. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima entonces, ¿eh? gracias. Gracias por estar. Bueno, a todos, chau, chau.